Son las 7 de la mañana con 31 minutos en todo el país. El tema de la semana hoy con el enfoque hacia las personas consideradas o caracterizadas como vulnerables y su análisis según casos específicos. Ese es el tema de hoy. Vamos a revisar con el periodista Lázaro Manuel Alonso algunos correos y comunicaciones que han llegado para participar en este tema, que ya les decimos, tenemos nuestras líneas abiertas para que usted tenga todas las posibilidades y vías de comunicación con alguna interrogante, alguna duda en relación a este tema, y ya están listas en nuestro estudio nuestras especialistas. Más que criterios, Raúl, que los hemos recibido también, hay casos puntuales que las personas han querido compartir con el tema de la semana para obtener una explicación también de nuestras invitadas esta mañana. Han sido muchísimos, nosotros vamos a publicar un grupo de ellos para que tengan su respuesta hoy. De cualquier manera, el viernes, cuando regresemos con el tema de la semana, pues daremos acuse de recibo a otras comunicaciones que seguimos recibiendo a través de nuestro correo electrónico y también a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba. Bueno, entonces te dejo para que dejes a conocer los mensajes. Vamos a comenzar entonces y lo hacemos por el correo electrónico. Joel Ledo lo hace posible para compartir algunas de estas comunicaciones. Acá las tenemos. Esta persona que escribe, Teresa, dice que es madre cuidadora, ahora gana 420 pesos, su esposo 380. Viven con un hijo discapacitado mental. ¿Qué pasará con nosotros?, se pregunta esta televidente. Más adelante le respondemos, avanzamos. Tenemos más opiniones. Dice Evelio Romero Pérez: soy del criterio que hay un desbalance en el cálculo de las pensiones, pues los que devengan una pensión a partir de 501 pesos, dice Evelio, tienen un incremento sobre esa cuantía de 1.528 pesos. Es decir, los que más ganan tienen mayor incremento, lo que no es justo ni proporcional, dice Evelio Romero. Vamos a buscar otras opiniones también en redes sociales. Dice Armando Noguera Álvarez, es del municipio de Bayamo Granma. Dice que lleva 2 años de certificado médico y se pregunta cómo sería el pago para los que estemos en esta situación. Otra pregunta para nuestras entrevistadas. Y avanzamos y con este me quedo. Dice Oscar Morales: Murillo explicó que la jubilación se incrementaba en 5 veces, pero si yo cobraba 4.69, dice este televidente, ¿cómo es que ahora cobraré 1.743? Eso es 3.8 veces más, no 5, ni siquiera llega al salario mínimo. Son algunas interrogantes, preocupaciones que tiene la población sobre este asunto. Vamos entonces a los temas generales y luego respondemos algunas de estas opiniones. Para dialogar sobre el tema, tengo el placer que me acompañe esta mañana directamente desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Belkis Delgado Cáceres. Ella es la directora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social de este ministerio, y también Virginia Marlene García, directora general del Instituto Nacional de Seguridad Social. Gracias, Belkis, Virginia, por acompañarnos esta mañana. Ya vieron las polémicas por donde andan, hay dudas, preocupaciones, y vamos a comenzar por nuestros jubilados, por nuestros pensionados. Explicar un poco cómo es que se ha determinado el cobro de las pensiones, cuál es el procedimiento que se ha seguido, cómo es que funcionará esta escala para las personas que ya cobran jubilación y cuál será el proceder para aquellos que se jubilen posterior al año 2021. Bueno, buenos días a toda la teleaudiencia y a ti, Lázaro, por habernos permitido estar con ustedes en este espacio. Yo quiero empezar explicando las escalas para que las personas adultas mayores tengan idea de cuánto van a devengar a partir de este mes de diciembre, que como tú sabes, en el caso específico de la Seguridad Social, las pensiones se cobran adelantadas. Por tanto, a partir del 17 de diciembre ya comenzará el pago de las pensiones del mes de enero, mes en que ya se aplica la reforma. Por tanto, en esa pensión del mes de enero ya va a ir el incremento correspondiente a esta reforma, y por consiguiente los beneficiarios de la Seguridad Social que hoy cobran entre 280 y 300 pesos van a ir directamente a cobrar 1.528. Los que están cobrando hoy 320 pesos cobrarán 1.578. Los que cobran 350 cobrarán 1.628. Los que están en el rango de 385 a 445 cobrarán 1.678. Los que están en el rango de 446 pesos a 500 cobrarán 1.733 pesos, y de 501 en adelante se le suma por cuantía simple 1.528, que era una de las dudas que planteaban las personas. Esto implica entonces que todas las pensiones, teniendo en cuenta que es una reforma general, van a incrementar de una u otra forma, excepto, fíjese,
Aquí yo quiero explicar bien el tema de la pensión por muerte, porque la pensión por muerte se calcula a partir de la pensión que devengaba el fallecido. Si estaba en activo servicio, o sea, era trabajador, se calcula la pensión que le hubiera correspondido y a esa pensión se le aplican los porcientos establecidos en la ley en dependencia de la cantidad de beneficiarios. Por ejemplo, si fallece una persona jubilado en activo servicio, se calcula la pensión y si hay un solo beneficiario, a ese beneficiario le corresponde el 70% de la pensión del fallecido. Si hay 2 beneficiarios, a eso le corresponde el 85% de la pensión del fallecido. Y de 3 beneficiarios en adelante, entonces le corresponde el 100%. Fíjense que es la diferencia. Y a partir de ese cálculo, se le aplica entonces, cuando se calcula la pensión del causante, el incremento. Y a esa pensión incrementada es la que se le aplica a los porcientos que acabé de explicar. Ahora, las personas que se jubilen en el año 2021 en lo adelante, ¿cómo es que se hace el cálculo de esta pensión? El primer año de aplicada la reforma, las personas se van a hacer el cálculo como está hoy. O sea, se toman de los 15 últimos años los 5 mejores. Ese promedio, a ese cálculo se le aplica entonces la escala actual. O sea, si la pensión dio en el cálculo inicial 385 pesos, va a la escala y suben los 1000 y tanto que acabé de explicar. En el segundo año, ya en el 2022, de cursado el primer año de la reforma, se va a tomar el salario devengado durante el año 2021. Por tanto, va a ser beneficioso. Fíjense que ya no estamos hablando de tomar los 5 últimos años. Estamos hablando del incremento. Que se produjo en ese último año, ese es el cálculo que se va a hacer. Y el que se jubile en el 2023, se toman los 2 últimos años. ¿Un poco para qué? Para beneficiar esa pensión. Y así sucesivamente hasta que se jubile en el 2026, de cursado 5 años. Ahí sí vamos entonces a lo que establece el artículo 26 de la ley, que es el promedio de los 5 mejores seleccionados entre los 15 últimos naturales. Vamos a hacer un alto en la conversación porque ya que estamos hablando de nuestros pensionados, de nuestros jubilados, vamos a conocer la historia de Miriam y Carlos, un matrimonio de jubilados con quienes conversamos este fin de semana. Les preguntamos sobre el incremento de sus pensiones con relación a los precios. Ellos tienen algunas opiniones y esto fue lo que le comentaron a mi colega Georgina ayer. Conozco lo que han dicho por televisión, no he podido adquirir el lugar donde está la revista, como se llame, donde está todo, pero no hemos podido adquirirlo porque no hemos salido, ¿no? Tenemos otras tareas. Y me parece bien, vamos a ver cuando comience, ¿no? Estaba al tanto de todo, incluso estuvimos viendo a Murillo ayer dando una explicación, no pudimos ver en detalle las cosas que nos corresponden como pensionados y lo que sí me percaté de que lo que vamos a recibir los pensionados nos va a alcanzar perfectamente para cubrir lo que se llama canasta básica, que no solamente es lo que te van a dar en la bodega, sino todas las demás cosas que están consideradas para que uno pueda vivir con tranquilidad y que los precios van a estar jugando con eso que vamos a percibir nosotros, o sea, que los precios nunca se van a ir por encima de la capacidad o poder adquisitivo que nosotros tenemos para vivir con tranquilidad. Siempre ayuda a tener un poco más de dinero, lo que bueno, a uno le preocupa que entonces los que te venden aumentan, ¿es así o no? Entonces quedamos casi igual, ¿no? Me parece, pero bueno, todo siempre es bueno. También se alertó que la gente no puede poner precios abusivos, que no pueden especular, que eso es una cosa, que es una tendencia que se ha estado manifestando en nuestra sociedad. Y además también, ayer decía Díaz-Canel una cosa muy importante, los precios se van a estar publicando para que todo el mundo sepa cómo son los precios y pueda darse cuenta y alertar cuando hay alguien que está incumpliendo con lo que está establecido. Eso también nos fortalece a nosotros y nos permite apoyar todas estas medidas, evitando que haya sinvergüenza que se aprovechen de una situación como esta. Fuertes opiniones que tiene este matrimonio de jubilados, toda vez que los precios y el incremento de los precios que hemos experimentado en algunos comercios en el país en estas últimas semanas, pues tienen tensión y muy preocupadas a no pocos cubanos y cubanas que se preguntan por qué se han incrementado. Y bueno, a propósito del incremento de los salarios, se ha dicho que también los precios van a subir, pero muchas personas no se explican qué ha pasado con los precios. Vamos entonces a ir a los vulnerables. Me gustaría, Belkis, ¿quiénes son personas
personas vulnerables en Cuba, ¿a quiénes se les considera como tal y que van a ser beneficiados entonces en tanto tienen esa condición? Buenos días, Lazarito, y gracias por la invitación. Un núcleo familiar lo hemos definido económicamente vulnerable porque pueden existir otras vulnerabilidades dentro sociales o otro en el entorno de una familia. Sin embargo, económicamente vulnerable es lo que estamos hoy evaluando. Y se considera cuando no existen ingresos económicos en el núcleo familiar o estos son insuficientes para asumir el pago de los servicios básicos, de la canasta de alimentación, no existen familiares en condiciones de prestar ayuda, ni personas en condiciones de trabajar que no estén vinculadas al empleo dentro del núcleo familiar. Decirte que con anterioridad al día cero y a la implementación del ordenamiento, ya los trabajadores sociales, las direcciones de trabajo han hecho un trabajo de identificación y de evaluación de los núcleos familiares que se han considerado desde hoy que podrían tener una vulnerabilidad en el momento de la reforma general de salarios, de pensiones y de prestaciones de la asistencia social. Hoy así ya han sido protegidos aquellos núcleos que se han identificado, que se considera que desde hoy ya tienen una vulnerabilidad económica ante las situaciones y los principios que he estado explicando. En ese caso ya se han protegido. En el momento del ordenamiento ya las personas son beneficiarias de la asistencia social. Hoy el país cuenta con 119.417 núcleos familiares protegidos por la asistencia social, con las cuantías que corresponden. Y ya la ministra de Trabajo en el sábado de la mesa redonda había explicado las prestaciones aprobadas para, a partir de la cantidad de personas a proteger dentro de un núcleo familiar, las prestaciones aprobadas, que representa la de una persona el 60% del salario mínimo del país. Y a partir de esa primera prestación para una persona que contiene, además de la canasta de bienes y servicios, la de alimentación, se adicionan 800 pesos por cada persona a proteger hasta 5 y más personas. Ahora, veíamos ahí el caso puntual de una madre que nos escribe y pregunta, en mi caso, 420 y el esposo, en este caso, ¿cómo proceder? ¿Son personas vulnerables? Se pregunta ella, ¿hay algún tipo de ayuda? Ahí existen ingresos económicos. La madre está protegida por la asistencia social. Es una madre que está protegida con una cuantía equivalente a su salario. O sea, ella en este momento de la reforma incrementaría su salario lo establecido en su escala salarial y su esposo también. Entre los dos salarios van a poder cubrir el pago de la canasta de la alimentación de su hijo con discapacidad. De cualquier manera, estamos dispuestos, las direcciones de trabajo y los trabajadores sociales, en los locales que se han destinado para la atención a la población en todos los consejos populares del país. A partir del día de hoy, los trabajadores sociales van a estar ahí dispuestos para la orientación y para la revisión de los casos de las personas que se consideren vulnerables. Vamos a revisar otros casos, Belkis, porque nosotros seguimos recibiendo comunicaciones a través del correo electrónico, también a través de nuestra cuenta oficial en Twitter. Vimos el caso de esta madre, pero tenemos otros. Dice Liliana, que tiene algunas dudas. Mi pregunta es referida al caso de las personas con demencia senil. Quisiera saber si estas personas que conviven con adultos, dígase hijo y nuera, que trabajan, tendrán alguna gratuidad. En este caso, Belkis, estamos hablando de una persona que tiene una discapacidad, pero que su hijo y su nuera, que viven en el mismo hogar, reciben salario. Se pregunta a esta televidente. Es igual que el caso anterior. Las personas tienen ingresos y esos ingresos se evalúan de manera general en el núcleo familiar. No se protegen personas de manera individual en el contexto de una familia, de un núcleo, económicamente todos relacionados. En ese caso va a haber ingresos que probablemente puedan asumir el pago de la canasta de bienes y servicios de esta otra persona que no puede acceder Pero al esta trabajo. señora de 73 años nos dicen que es viuda, pero que tiene una asistencia, tiene una chequera, tiene una pensión, o sea que también recibirá ingresos incrementados. Sí, Okay, se incrementa. aquí la situación está más clara. Vamos a avanzar, esperemos que le haya quedado claro que aquí hay ingresos suficientes a partir del incremento de la pensión de la señora y también de las demás personas que conforman este núcleo. Dice Camilo,
Se pregunta, tengo una duda, soy discapacitado. Hay muchas personas que nos escriben con discapacidades y tienen preocupaciones, Belkis. Vamos a aclarar esta. Le amputaron una pierna, dice Camilo, y su núcleo familiar está compuesto por su papá de 95 años, que devengará 1.528, porque entra dentro del primer grupo de la escala, al parecer, según nos cuenta, al igual que yo, pero su esposa tiene 57 años y es la que los atiende. O sea, estamos hablando de dos personas que reciben asistencia y pensiones, y hay una tercera persona que no trabaja, se pregunta este televidente. Por tanto, ella no devenga, o sea, esta persona que no trabaja no tiene salario, no tiene pensión. Los retiros de su papá y el suyo cubren nuestros gastos, y se pregunta, ¿y los de ella cómo los cubro? Se pregunta este televidente. En ese caso, hay que hacer el análisis de la solvencia. Es probable que entre las pensiones mínimas que ellos disfrutan no sea suficiente para cubrir el gasto de la alimentación de esta persona, que es de lo que estamos hablando. Los servicios básicos ya se pagan dentro del núcleo familiar a partir de los ingresos que tiene el resto, pero la alimentación de ella puede estar incompleta. Ese es el caso en que debe dirigirse para hacer el análisis de la solvencia en la Dirección de Trabajo Municipal. Vamos a dejar claro el proceder, Belkis. Yo considero que estoy en situación de vulnerabilidad con la pensión o la pensión que no tengo. Me considero que soy vulnerable, que mi núcleo familiar lo es. ¿A dónde me dirijo? ¿A quién tengo que ver? ¿Y cuál es el tiempo que tienen estas personas para darme una respuesta en positivo o en negativo? ¿Cómo es ese proceso? Lo que hemos dispuesto a nivel de consejos populares para viabilizar y hacer más expeditos los trámites. Usted puede dirigirse a la Dirección de Trabajo, también hay allí quien atiende a la población. Sin embargo, los trabajadores sociales que atienden la población directamente y que conocen las familias que están en su entorno, tienen más conocimiento de la situación que pueda presentarse. Por eso estamos convocando a que las personas se dirijan a su trabajador social que está más cerca. Las personas no tienen necesariamente que dirigirse a la Dirección de Trabajo, que es municipal, pueden ir a estos puntos. Allí se va a hacer el análisis de la solvencia necesario, pero además se le va a dar orientación a la persona si no es necesario. La protección de la asistencia social, puede que haya algún caso donde se estime que existen hijos como familiares obligados, es una condición también. ¿Qué son hijos como familiares obligados? Los hijos de las personas son familiares obligados a prestar ayuda. En el Código de la Familia así lo establece. Los padres son responsables también por la alimentación de sus hijos. Y nosotros en la evaluación de la asistencia social tenemos en cuenta los ingresos de los familiares obligados y la posibilidad de ayudar económicamente a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos. Es también una condición. Quiero explicar que en los núcleos familiares donde existen personas aptas para trabajar y no están vinculados al empleo, no son sujetos de la asistencia social. O sea, si yo estoy en edad laboral, estoy completamente sano, puedo ejercer un trabajo y hay una persona que pudiera calificar como vulnerable, ese núcleo no va a calificar en esa condición porque hay una persona que puede trabajar. Y además tenemos previsto para estos casos que a la misma vez que estamos haciendo el análisis de la solvencia o estamos orientando a las personas, el trabajador social, de acuerdo con las direcciones de empleo de cada dirección de trabajo, estamos haciendo las ofertas de empleo a estas personas que existen disponibles en el territorio, porque la mejor opción para obtener ingresos no es la asistencia social, es el trabajo. Vamos a hacer un alto con este tema. Virginia, hay dudas, otros televidentes que se han comunicado y no tenemos los correos aquí, vamos a dejar estos en este punto. Nos preguntan, bueno, ¿cuándo yo cobro el anticipo de la pensión? ¿Cómo será el proceso? ¿En los bancos, en el correo? ¿Dónde? Se preguntan, ¿cómo va a funcionar esto del anticipo? Ajá, que es bueno aclarar que no es un anticipo de pensión, no estamos hablando de salario. Así se refiere el televidente. Quiero aclarar el término, Lázaro, porque las personas tienen dudas de, bueno, ¿por qué no se reciben los 1.000 pesos también para los beneficiarios de la Seguridad Social? Y no es así. Lo que hemos explicado desde el principio es que en el caso específico de la Seguridad Social, las pensiones se cobran adelantadas. El 17 de diciembre estaremos cobrando ya el mes de enero. Ese es el adelanto, o sea, el importe total de la pensión. Es completa la pensión. Es completo, o sea, no hay un anticipo. Y es bueno aclarar que en el caso específico de el correo, o sea, las unidades de correo y las casas de cambio, que también dan servicio de pago a los jubilados, que por el calendario aprobado para este año comenzaban a pagar el día 16 de diciembre, o sea, el miércoles de esta semana, teniendo en cuenta que se aprobó ya la reforma, se va a correr un día el inicio del pago en Correos y Cadeca, o sea, comenzará todas las instituciones pagadoras a pagar el día 17 de diciembre. Es bueno que se sepa porque las personas ya tienen el calendario en sus manos y no es necesario acudir el 16, o sea, el 17 comienza el pago en todas las instituciones pagadoras. Vamos a seguir revisando correos electrónicos porque hay dudas, hay preocupaciones, hay comentarios también.
Dice esta persona, Alberto Lamorú Martínez, me parece formidable este proceso, no solo por los beneficios que reporta para la mayoría de la población, sino también por su manera de implementación y la transparencia con que han explicado su fundamentación. Pero tiene la siguiente inquietud. Los pensionados cobramos la pensión de manera adelantada. Esto ya, lamentablemente, ya lo acabamos de... Bueno, qué bueno que lo hayamos explicado. Se está preguntando este televidente, esta pensión que se cobra de manera adelantada, por lo que la pensión de diciembre la recibimos en noviembre y en este mes recibiremos la de enero. Ya eso se explicó, el 17 estarán cobrando ya el incremento en el tema de la pensión. Esta que era su duda, vamos a avanzar entonces, ha quedado explicada hace solo segundos y con este correo voy a terminar. Dice que es una ama de casa quien nos escribe, tiene 56 años y es viuda, pero no tiene chequera. Se pregunta ella, hasta ahora a mi casa no ha venido nadie para analizar mi situación. ¿Qué debo hacer? ¿Es que hay que ir a su casa? ¿Ella tiene que ir a un lugar? ¿Explicar otra vez el proceder? Ella puede dirigirse a los puntos que hemos dicho aquí, que están para la atención, o sea, están dispuestos para la atención a las personas vulnerables, que se consideren vulnerables. Pero en el caso de esta televidente, está en edad laboral. O sea, ella puede trabajar. La persona puede recibir ofertas de empleo y puede tener un ingreso a partir del empleo y no de la asistencia social, está en edad laboral. De cualquier manera puede hacerse el análisis de sus familiares obligados, de cómo hasta hoy la persona se ha sustentado. Para saber estos detalles están los trabajadores sociales. En cualquier persona, Lazarito, tiene que quedar claro que sienta, que considere que tiene una vulnerabilidad económica, puede dirigirse. Allí va a recibir la orientación o el análisis que sea correspondiente. Nosotros, cuando después de casi 8 meses sin estar al aire con el tema de la semana, retomábamos este espacio de opinión, lo hacíamos con el tema del trabajo y la importancia del trabajo. Y yo quiero reiterar que, aunque hemos recibido muchísimas opiniones, Belkis y Virginia, el trabajo está llamado a partir del ordenamiento a ser la principal fuente de ingresos en el país. Aquí hemos explicado que no será posible vivir con un nivel de vida, digamos, holgado si usted no trabaja, porque los alimentos no son los mismos. El día 1 de enero en la bodega usted no va a volver a comprar el arroz en 20 centavos. Ojo, llamo la atención la importancia de trabajar, porque hay un incremento del salario en el sector presupuestado, en el sector empresarial. Ayer explicábamos aquí todos los incentivos también para las formas de gestión no estatales y la posibilidad de que los trabajadores por cuenta propia o las cooperativas no agropecuarias incrementen sus precios hasta 3 veces, y también el número de la carga impositiva que les disminuye para favorecer entonces que todo el mundo gane, todo el mundo que trabaje gane lo suficiente para desarrollar su vida de manera holgada, de manera que podamos tener también en el salario esa principal satisfacción de nuestras necesidades. Pero ojo, es importante trabajar. Ni la electricidad, ni la telefonía fija, ni el gas, ni los servicios costarán lo mismo. Eso, se acabaron los subsidios, lo remarco porque hay muchas personas que de alguna manera tienen dudas de si podré vivir sin trabajar, sin buscar una manera de tener un empleo que me facilite tener un ingreso. Yo remarco este tema porque es importante el trabajo en Cuba y lo será mucho más a partir del próximo año. Vamos a hacer un alto en la conversación, vamos a la calle y con esto termino este primer momento de entrevistas, porque buscamos algunas opiniones sobre la revisión de los casos uno a uno, las peculiaridades de cada una de las familias. Sobre esos temas preguntó mi colega Georgina Aguiar y esto fue lo que le comentaron. Yo tengo toda la fe del mundo en que sí, en que va a ser justo. Simplemente tiene que ser justo. Quien lo lleva, lo tiene. Y quien no, pues bueno, no le toca. Eso sí se debe analizar, porque hay personas que, por ejemplo, que sí llevan la asistencia social porque no tienen familia, porque no tienen a nadie y por X motivo no han podido trabajar, ¿entiendes? Pero hay otras que sí tienen familia, que tienen hasta negocio particular, sin embargo, reciben un apoyo. Pienso que sí, que hay que analizar de verdad quién lo lleva y quién no lo lleva. Yo creo que eso es correcto, porque a veces las cosas van aumentando de precio y bueno, las personas que tienen esa situación de un hijo, un familiar, lo que sea, pues siempre las cosas van aumentando, ¿no? Y bueno, es bueno que se conozca cuál es el problema de cada cual y ayudarlo en cuanto se pueda, con más, si es posible. Yo sí creo que estamos protegidos. Estamos protegidos porque eso ya en la marcha se verá, ¿no?, cómo se desarrolla todo, pero yo pienso que sí. Realmente no hay por qué tener miedo, porque en estos 60 años nuestra revolución nunca ha dejado abandonado a nadie. Y el sistema que tenemos
se encarga de todos y es para todos. ¿Ya viste las polémicas, Raúl? Y el tema es muy amplio, hay muchas interrogantes a través de las redes sociales y que nos llegan también diferentes dudas que en gran medida ya nuestras invitadas han dado algunas respuestas, pero quedan yo creo otras que muchas. Claro, el tema da para mucho más, ¿cómo no? Vamos a hablar más adelante entonces de la protección. Hay personas que pertenecen al sector cooperativo y campesino en el país, se preguntan, bueno, ¿qué protección tenemos? Que recibimos los jubilados de este sector un subsidio también, una prestación de la asistencia social. Se preguntan en ese caso, ¿es así? ¿No es así? ¿Cuál será esta protección? Y hablaremos de otros casos puntuales que nos han llegado a través de las redes sociales. Incluso el análisis desde el punto de vista social, familiar, qué realidad se vive al interior de esa familia. Claro. En fin, yo creo que hay elementos y que estoy completamente seguro que lo tendrán en cuenta a la hora de caracterizar cada uno de los casos, porque si bien se ha dicho, aquí se va a particularizar en cada caso para recibir este servicio de asistencia social. Regreso más tarde entonces. Cómo no, con mucho placer te voy a recibir. Nosotros seguimos entonces con otros temas. Desde hace 3 meses la empresa eléctrica